puse a este tema el discípulo. Me llama mucho la atención porque es un término que aparece mucho en la Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, creo yo que a veces nosotros nos hemos enfocado más en, por ejemplo, en términos de jerarquía. Por ejemplo, sabemos que de acuerdo a la Biblia dentro de la Biblia hay jerarquías para la iglesia de este tiempo: el diácono, el anciano, el pastor, pues que ya estaría hablando de 5 ministerios primarios. Entonces son jerarquías que Dios ha dejado para bendición, edificación de la iglesia. Pero cuando vemos el término discípulo, ese no es una jerarquía dentro de la iglesia, sino que es un término que nos da a conocer, creo yo, que el crecimiento de todo hijo de Dios. De tal manera que todos nosotros nos debíamos de convertir en discípulos del Señor. Fíjese que eso, y el que llegue a ser discípulo del Señor, le aseguro que va a poder tener un respaldo de Dios precioso, hermoso. Y no solo un respaldo de Dios, sino que incluso va a poder luchar sus propias batallas y alcanzar la victoria en Dios. Entonces, ser discípulo realmente es algo bien precioso, hermoso, que nosotros debemos de considerar. Entonces, déjeme llevarle a la Biblia. Mateo capítulo 28. Aquí empezamos y les voy a explicar un poquito de esto, pero leámoslo primero. Mateo 28, 18, mire lo que dice. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Abraham, perdón, ¿será que me regalas mi agüita? Esa es la mía, ¿va? Sí. Sí, esa es la mía. Sí. Si quieres ¿la podemos poner aquí? ¿Aquí la alcanza o se la pongo acá? Mejor aquí, mira. Ok, ahorita le quito. Para que la tenga a la mano tú, pero gracias. Ahí está. Gloria a Dios. Bueno, cuando usted lo tenga, me dice amén. Mateo 28, 18. Leámoslo pues. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues esto lo conocemos nosotros como la Gran Comisión. Y creo yo que muchos los hemos enfocado en que la gente vaya, evangelice y vaya por todo el mundo evangelizando. Y está bien, no hay problema. Pero déjeme llevarlo a otro ángulo. Note usted que aquí, en Mateo 28, 18, el Señor ya había resucitado. Y el Señor estaba por ascender y dejarles a ellos la responsabilidad de seguir expandiendo el reino de Dios en esta tierra. Aquí, antes de que Él partiera, les dijo a ellos que no salieran, sino que hasta que viniera la promesa del Padre, que era el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo encuentra usted en Hechos 1, y en Hechos 2 está la manifestación del Espíritu. Entonces habían instrucciones finales antes de que el Señor partiera de esta tierra. Una era: hagan discípulos. La otra era: no salgan hasta que venga el poder sobre ustedes. Interesante. Ahora, déjeme enfocarme en esta parte, porque note usted, dice ahí: id pues y haced discípulos. Un discípulo, de acuerdo a esto, si usted lo lee ahí, el verso 19, id pues y haced discípulos. Eso quiere decir que un discípulo no nace, se hace, se forma, se prepara. Entonces esto, hermano, es una tarea que nosotros como ministros de Dios, como pastores del Señor, y que tenemos pues a cargo un rebaño, tenemos que ir haciendo discípulos dentro de la iglesia. Y es interesante porque dice que hay que hacer discípulos. O sea, una de las primeras tareas que se debe hacer en la iglesia es hacer, digamos, formar, preparar, discipular. Por eso la importancia, hermano, que nosotros aprendamos cada vez más de la Escritura, porque eso nos va a llevar a nosotros a un fortalecimiento espiritual de nuestras propias vidas.
un conocimiento que nos va a librar de los errores y de toda operación de error. Pero eso ya es particular el asunto. Eso no es asunto de iglesia, eso es de asunto individual. Porque, hermano, la operación de error nos va a alcanzar a todos. ¿Qué nos va a librar? La llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice en la Biblia que guía a toda verdad, y el conocimiento de su palabra. Eso nos va a librar. Bueno, pero entonces note usted que aquí dice, le está diciendo, mire lo que le está diciendo a aquellos hombres que cuando él empezó su ministerio, que empezó a llamar gente para discipularla. Entonces el Señor le está diciendo a ellos, a estos hombres que había discipulado por 3 años y medio, les dijo, ahora les toca, como diciéndoles, ahora les toca a ustedes. Ustedes vieron cómo yo les enseñé, ustedes vieron cómo yo vivía, porque ellos vieron cómo vivía. Es que, hermano, el discipularse implica no solamente aprender, un conocimiento, sino que implica una forma de vida. Entonces, esto quiere decir que le estaba diciendo a ellos, ahora, yo me mostré a ustedes, yo les enseñé a ustedes, yo les di a conocer el reino de mi Padre, y les pude haber hecho muchas cosas, pero ahora con esto le estaba diciendo, ahora les toca a ustedes ir y hacer discípulos. Como diciendo, lo que yo hice con ustedes, ahora ustedes háganlos con otros. Fíjese, impresionante. Pero, hermano, lo que me llama la atención es que dice, haced. Los discípulos se hacen, se forman. Y uno tiene que batallar, hermano, con esto, porque no es fácil. Mire, al mejor maestro que ha estado sobre esta tierra, anduvo con ellos 3 años y medio, mañana, tarde y noche. Pero nosotros no podemos andar así. Nosotros tenemos nuestras ocupaciones, nuestras responsabilidades, y tenemos que juntarnos cuando nos pueda dar el tiempo. Imagínense cuánto tiempo llevaría si hiciéramos un balance ahí, para saber cuánto tiempo tendríamos que nosotros estar para, por lo menos en tiempo, pues, ¿verdad? En el tiempo que ellos estuvieron aprendiendo, ¿cuánto tiempo nos llevaría a nosotros a aprender de todo lo que ellos les fue enseñado? Serían buenos años, hermano. Bueno, entonces déjenme llevar aquí. Ahora, verso 19 siempre. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Oiga esto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí viene otro asunto. El que es discípulo del Señor, o dice ser discípulo del Señor, lo primero que debe haber en él es que tiene que ser bautizado en agua. Ahí dice, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que si nosotros queremos avanzar, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es bautizarnos en agua. Si usted no se ha bautizado en agua, yo le invito a que lo haga. No porque únicamente tenga por ejemplo, que anhele ser discípulo, sino porque recuérdese que el bautismo en agua es un requisito. Hay una administración al alma. Y yo creo que nosotros, con pasar a este paso del bautismo en agua, estaríamos ministrando nuestro alma para aprender a hacer la voluntad de Dios. Bueno, entonces note usted que entonces el primer requisito del discípulo es bautizarse. Así que yo le invito, si hay alguien aquí que no se ha bautizado, que lo haga lo más pronto posible. Ahora, fíjese que el término discípulo me llama la atención, porque de acuerdo aquí, puedo ver yo que el significado de discípulo es algo bien hermoso. Porque mire, según la palabra griega, la original, discípulo es ser un estudiante dedicado. Fíjese lo que significa discípulo: ser un estudiante dedicado, a ser seguidores, a ser discípulos. Entonces, pero dejémonos en ser un estudiante dedicado. ¿Qué es un estudiante dedicado? Algunos de los que estamos aquí hoy fuimos, no sé cómo les llaman a los que van en los más altos punteos de estudio. Nosotros allá le decimos abanderados.
porque ellos portan la bandera porque tienen las calificaciones más altas. La bandera de nuestro país o la bandera del establecimiento, esos son los abanderados. Porque su promedio a veces sobrepasa de los 95 para arriba. Entonces, pongamos que esos son los alumnos dedicados. ¿Cuántos de los que estamos aquí en nuestra época académica, en nuestra época de estudio, fuimos de esos estudiantes de 95 para arriba? Levánteme su mano. Padre Santo, una hermana, 2 hermanas, ¿eh? Gloria a Dios. Ok. De veras, promedio de 95 para arriba. Ok, hermana, mire pues. Según su experiencia, ¿qué tenía que hacer usted para tener ese promedio de 95 para arriba? Mire, otra palabra. Aquí dice dedicado. Ella ya nos dijo aplicado. Pero explíquenos qué es aplicado. Es tomar más tiempo, ¿no? Lo que normalmente un estudiante toma más tiempo. Mire pues, mire lo que está diciendo mi hermano. Toma más tiempo de lo que otros normalmente lo pueden estar utilizando. O sea, si alguien estudia, tal vez estudiará 2 horas diarias, pero el que es aplicado tal vez estudiará unas 4 o 6. ¿Por qué? Porque tiene su mente puesta en el estudio. Porque de alguna forma sabe que eso le va a ayudar y eso le va a respaldar. Pero como de acuerdo a lo que está diciendo mi hermana, yo quiero decirle algo. Si vamos a ser discípulos del Señor, de acuerdo al significado de discípulo, tenemos que ser estudiantes dedicados. Mire, ¿cómo hacía usted sus deberes? A nosotros en la casa nos presionaban. No podíamos salir a jugar si no hacíamos los deberes. Entonces, ¿por qué hacíamos los deberes? Por amor al estudio, por el interés de salir a jugar. O sea que solo estábamos cumpliendo un requisito, pero no había aquel interés, no había aquella dedicación, ni había aquella responsabilidad. Yo no sé si usted fue así, yo así fui, hermano. A mí me tenían que presionar para hacer mis deberes. Entonces yo no puedo decir que yo fui un estudiante dedicado. Yo fui un estudiante regular. Pero ahora aquí dice la Biblia que un discípulo es un estudiante dedicado. Eso quiere decir, hermano, que si nosotros como hijos de Dios queremos avanzar, tenemos que considerar que debemos estudiar la palabra. No porque nos toque predicar, no porque tengamos que atender un discipulado, no porque salgamos a evangelizar, no, sino porque aquí en la Escritura está la forma de vida que nosotros debemos andar en esta tierra. En esta Escritura, Dios nos va a mostrar su verdad, su voluntad, sus propósitos, sus anhelos. En esta palabra está nuestra vida, hermanos. Entonces, el convertirse en un discípulo quiere decir que de alguna manera no lo vamos a hacer porque el pastor nos pidió, hermanos, ahora en el próximo culto va a tener que usted venir a explicar el salmo tal. Eso sería una obligación que no está mal y que podría ser el principio para que uno pueda ir como que encontrándole el sabor para estudiar la Biblia. Pero realmente, recuérdese que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces aquí viene una cosa bien hermosa, porque si nosotros todavía no tenemos esa virtud de poder amar la palabra y estudiarla constantemente, entonces nos podemos acercar a Dios y decirle, Señor, dame el querer como el hacer para estudiar tu palabra. Porque esa es nuestra vida. Aquí está Él en las Escrituras. Aquí se nos va a abrir las Escrituras para conocerlo a Él. Entonces nos conviene.
Claro, hermano, eso no quiere decir que dejemos de venir a la iglesia, que vengamos a los cultos, que vengamos a los discipulados. No, al contrario. Pero esa es otra parte de nuestra vida que debía irse forjando en nosotros para conocerle cada día más a Él y para amarle a Él. Porque entre más conoce uno a alguien, y si esa persona es buena persona, pues uno lo puede llegar a amar. Bueno, entonces note usted, alumno dedicado. Bueno, aquí viene otra cosa. Y si no, bueno, aquí solamente hay 2 hermanos que levantaron su mano con promedio de 95 para arriba. ¿Y usted cuánto era el promedio? Bueno, ¿sabe por qué le pregunto? Porque si fuimos malos estudiantes en el mundo, ahora en Cristo tenemos que renunciar a eso. Ahora en Cristo tenemos que decirle, Señor, yo no quiero perder este curso de la vida eterna. Hermano, esto es delicado. Y por eso cuando yo veo esto del discípulo, hermano, es algo que nos debe de importar muchísimo en nuestras vidas, porque este camino nos va a enseñar a amar a Dios, a obedecerle y a poder cumplir su voluntad. Va. Entonces note usted, hay que ser estudiantes dedicados. Y como le dije, si no tenemos ese hábito, tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Mire, hermano, yo he conocido gente que lamentablemente por alguna causa no terminó sus estudios en la universidad. Pero fueron gente que leía, autodidacta, leían. Y esa gente, cuando uno hablaba con ellos, hermano, era una gente que uno se admiraba, porque uno sabía muy bien que ellos no habían entrado a la universidad por esa causa. Pero el hecho de leer les había dado un bonito conocimiento. Conocí a otro señor, que ese señor, hermano, yo creo que a puras penas de lo que podía hacer la prepa aquí, a puras penas creo que llegó por ahí. Pero ese señor, si lo sentaban en una mesa donde había un montón de cubiertos, ese hombre sabía para qué era cada cubierto. ¿Por qué? Porque había leído. Y si ahí lo sentaban en una mesa de esas, Padre Santo, si él se sentaba en una mesa de esas, él sabía para qué era cada uno de esos cubiertos. Pero nosotros nos sentan en una mesa así, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Ha visto usted esas mesas? A lo menos en foto, pues, que ponen unos aquí, otros acá y otros acá, hermano, y dice, pero ¿para qué están? Y ustedes tienen una costumbre, hermano, que el taco agarran la tortilla y la carne, vámonos para adentro, no necesitan cubiertos. Imagínense, bueno, pero no por eso, no por el lugar, no por las costumbres donde hayamos crecido, tenemos que dejar de avanzar. Hermano, pongámosle asunto a la palabra de Dios y te aseguro que tu día va a prosperar, te lo aseguro. Aquí hay sabiduría, hermano. Aquí hay sabiduría de Dios, no terrenal. Aquí hay, hermano, aquí hay sabiduría para todo. Bueno, entonces déjeme llevarla aquí. Entonces, yo creo que nos debe importar el ser discípulos del Señor. Bueno, ¿qué más? Mire, aquí le puse otras Biblias. Les dijo, por lo tanto, todo maestro, bueno, aquí estoy hablando de Mateo 13:52, tal vez, perdone, ahí pase usted ahí inmediatamente a Mateo 13:52. Cuando lo tengan me dice amén. Fíjese lo que dice aquí. Aquí tengo una Biblia que le va a parecer un poquito diferente, pero mire lo que dice. Les dijo, yo tengo la versión amplificada. Les dijo, por lo tanto, todo maestro e intérprete de las Sagradas Escrituras que ha sido instruido
Otra versión dice que se ha hecho discípulo y entrenado para el reino de los cielos y se ha convertido en discípulo. Es como un padre de familia que saca de su almacén un tesoro que es nuevo y un tesoro que es viejo. Pero note usted que aquí está hablando, los intérpretes de la ley eran del antiguo pacto. Y dice, todo maestro e intérprete de las sagradas escrituras que ha sido instruido, entrenado para el reino de los cielos y se ha convertido en discípulo, ese sabe lo que tiene, sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas, tesoros nuevos y tesoros viejos. Pero déjeme llevarle a esto, note lo que dice aquí, que ha sido instruido, entrenado para el reino de los cielos. Eso es lo que me llama la atención de esta versión. Instruido, entrenado. Perdone, ¿alguno de ustedes practicó algún deporte? ¿Alguna época de su vida? ¿Qué deporte es tú? ¿Y cuánto entrenaban a la semana? 2 veces a la semana. ¿Cuántas horas? 2 horas. Vale, 4 horas a la semana. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Qué deporte? Softball. Bueno, ¿cuánto entrenaban a la semana? ¿Cuántos días? 2. ¿Y horas? 4 horas. Vale. ¿Alguien más? Mi hermano, perdón. Padre Santo. 15 horas a la semana. Bueno, si entrenaban de lunes a viernes, pues, pero no sé. Diarias. Sábado y domingo también. 21 horas. 3 horas diarias. Un deporte terrenal. Para una corona corruptible. Y nosotros estamos corriendo una carrera para una corona incorruptible. Si aquí nos pedían 3 horas, perdónenme. Hermano, a veces hacemos cosas en la vida que nos demanda dedicación y esfuerzo. Y lo hacemos. ¿Y por qué para las cosas del reino de Dios no hacemos ese esfuerzo y esa dedicación? Y hermana, ¿y tú? Atletismo. ¿En qué corrías? Pues así, kilómetros 3, 5. Ya eran semifondo. ¿Y cuánto entrenabas a la semana? 3 veces a la semana, 2 horas. Bueno, 6 horas a la semana. Pero aparte uno va aparte. Y aparte la competencia. Bueno, pero note usted que ese tipo de deportes, le vuelvo a repetir, para una corona corruptible, dedicábamos 2, 3 horas diarias. Y ahora que estamos corriendo para una carrera, para obtener una corona incorruptible, no podemos darle menor valor que a las cosas que le dábamos valor terrenalmente. ¿No cree usted? Porque esto es más valioso. Esto espiritual es mucho más valioso que una carrera, que una competencia y obtengamos una medalla de oro. Y hermano, y usted viene, las medallas son chafas. Sí, hermano, uno se mata y que sí, y que le pongan la medalla, hermano, y cuando uno las empieza a revisar o las quiere vender, no valen nada. Yo me gané algunas medallas y me di cuenta que no valían nada. Pero ahora estamos corriendo una carrera por nuestra vida eterna. Y tenemos que ponerle la debida atención y la dedicación. Mis hermanos, amados, que fueron alumnos pues distinguidos en su época escolar, ahora les toca seguir estudiando. Ahora solo les cambiaron la materia. Pero le aseguro que los galardones en esto van a ser mucho mejores y mayores y gloriosos. Y es que, hermano, mire, ¿sabe por qué les digo eso? Porque ustedes de alguna forma fueron disciplinados para leer, para estudiar. Y eso les puede ayudar mucho para el reino de Dios. Y los otros que no lo teníamos, pues hacer un esfuerzo y decirle, Señor, ayúdame. Y ahí está uno leyendo. No importa, Señor, ayúdame.
Tenemos que entrar a esta dimensión. Y yo, hermano, Dios, si la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer, si no podemos, con Él lo podemos alcanzar. Pero lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que llegar a ser, mire, tenemos que ser alumnos dedicados. Pero otra cosa que me llama la atención en esta versión: instruidos y entrenados. Mire, hermano, yo estuve 5 años en una iglesia independiente, donde llegué cuando me acababa de convertir, y ahí estuve 5 años. Ahí Dios me habló y me dijo que yo tenía que estar bajo una iglesia con cobertura. Y me trasladé, guiado por el Espíritu de Dios, a Iglesia de Cristo Benecer, donde actualmente pertenezco. Eso fue en el año 1991. Échale pluma, ¿cuántos años llevo ahí? 34 años. Y ¿sabes lo primero que me pasó cuando yo llegué y le hablé al apóstol Sergio? Que le dije: apóstol, ya di las gracias allá, me vengo para esta iglesia. Bienvenido, amigo. ¿Sabe qué me dijo? Te quiero en un discipulado. Yo no sabía que era un discipulado. Te quiero en un discipulado. Ah, bueno, está bien, dije yo, no hay problema. Habla con el pastor adjunto, le dijo que él te dé la dirección y todo, para que vayas. Bueno, salí de la oficina de él y fui con el pastor adjunto y le dije: mire, hermano, el apóstol me dijo que tenía que ir a un discipulado, que usted me va a dar la dirección. Así me dijo: nos reunimos los días jueves a las 7 de la noche en tal lugar. Pero nosotros teníamos culto lunes, miércoles, viernes y domingo 2 veces. 5 cultos a la semana. Y ahora me estaba diciendo que tenía que ir a un discipulado el jueves. Amén, dije yo. Vamos el jueves. Y hermano, no me arrepiento de haber hecho el esfuerzo. No me arrepiento de haber apartado un tiempo. Hermano, perdone, yo era casado con 2 hijos y trabajaba. Salía de la industria a correr para la iglesia. Es que, hermano, perdóneme, el Padre Santo, hermano, o si es de no sé. Lo voy a poner aquí arriba para que no se... Perdonen los hermanos si alguien me está escuchando, pero no me muevo mucho, hombre. Bueno, gracias a Dios. Mire, hermano, tiempo pasado. Ahora que el tiempo ha pasado, yo digo: Señor, gracias, porque ese momento de aprendizaje, de enseñanza, de capacitación y aún de corrección, creo que lo acepté y lo fui asimilando en su justo tiempo. Entonces, ¿qué te vengo a enseñar, a testificar? Da de tu tiempo al Señor, que eso te va a prosperar. Da de tu tiempo al Señor, eso te va a prosperar. Déjate instruir, déjate entrenar. Porque, hermano, perdón, aquí están los hermanos que practican deporte. ¿Acaso llegaba uno a decirle al entrenador: no se preocupe, entrenador, yo ya sé qué hacer? Nah, por un tubo lo mandaban a uno. Tenía que reír uno sus instrucciones, haciendo todo lo que tenía, ellos indicaban, y uno al pie de la letra. Y ahora, ¿cuánto más en las cosas de Dios, que son para la vida eterna? Bueno, entonces déjeme seguir avanzando otro poquito. Entonces aquí dice, en ese mismo pasaje, solo con la Reina Valera 1960, dice: Él les dijo: por eso todo escriba, doctor, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La palabra doctor significa intransitivamente dice convertirse en alumno, transitivamente discipular, matricular como erudito, y erudito significa instruido en, oiga esto, instruido en varias ciencias, artes y otras materias. Eso es lo que significa erudito, instruido en varias materias. Entonces déjeme explicarle algo. Mire, hermano, en la iglesia del Señor Jesucristo hay mucho que aprender.
Aún aquí que estoy viendo acá, hay muchas cosas que usted puede aprender. El pastor tiene que correr para ir y poner esto. Pero alguien puede aprender. Hermanos, si nosotros no es porque conozcamos, es que nos van a utilizar en la iglesia, no, sino que tenemos que aprender. Mire, cuando a mí me llamaron la primera vez a servir, yo quería, porque en la otra iglesia donde había estado, había tenido la oportunidad y la bendición de predicar. Entonces, más o menos esa línea quería yo. Y cuando llego a Benecer me llaman a servir, ¿sabe para qué? Para poner los micrófonos, para encender la consola, ecualizar ahí. No sabía nada de eso, hermano. Pero ahí tuve que aprender. Aprendí muchas cosas. Entonces me llamó la atención que dice aquí, instruido en varias ciencias, artes y otras materias. En la iglesia de Jesucristo se aprenden muchas cosas. Hermano, muchísimo. Mire, no es por nada, ni es como que uno darse su paquete, decimos nosotros por allá. ¿Sabe cuántas áreas de servicio? ¿Eso qué fue? No fui yo, ¿va? Bueno. ¿Sabe cuántas áreas de servicio tenemos allá en la iglesia? 70. Hay de todo tipo. La gente que sabe inglés puede llegar a servir. La gente que sabe francés puede llegar a servir. Hay para todos. La gente que sabe de equipos electrónicos puede llegar a servir. La gente que es técnica, digamos, por ejemplo, en conocimientos electrónicos puede llegar a servir. Todos tienen su, por decirlo así, su desarrollo de acuerdo, a veces incluso de su propia profesión. Esto, hermanos, la iglesia de Cristo es una gama de oficios. Y ustedes aquí podrían tener varias gamas de oficio. Bueno, entonces déjeme decirle, el que es un doctor es el que es instruido en varias ciencias, artes y otras materias. Pero lo que me llama la atención es que nos tenemos que dejar instruir. Tenemos que practicar. Bueno, déjeme seguir avanzando. Aquí viene una parte muy, muy importante, hermano, de lo que es un discípulo. Vaya a Isaías capítulo 50. Cuando lo tenga me dice amén. Bueno, ¿ya lo tienen todos? Isaías capítulo 50. Ok, miren lo que es un discípulo. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. O sea que hay una lengua de discípulo. Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Mire lo que es un discípulo. Aquí podemos decir, ¿cuál es el beneficio? Bueno, pues, ¿cuál es el beneficio para cada uno de nosotros si avanzamos en ser discípulos del Señor? Que vamos a ser un instrumento de Dios para poder fortalecer al que está fatigado. ¿Ya se dio cuenta? Eso es lo que dice la primera parte. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa, para que yo haya aprendido, para que yo haya sido instruido, para sostener con una palabra al fatigado. Pero una palabra no nuestra, una palabra de la Escritura, una palabra que viene parte de Dios, una palabra que viene guiada por el Espíritu de Dios. Hermano, ¿cuántos de ustedes, cuántos de los que estamos aquí hemos pasado facetas en el Evangelio en el cual nos hemos encontrado con desánimos, con adversidades? Y qué rico, qué delicioso es que aparezca un hermano guiado por el Señor y le dé a uno la palabra que uno necesita en ese momento. Hermano, lo saca, lo levanta a uno. Oh, hermano, eso es muy precioso. Mire, de veras, yo he tenido esa experiencia. Cuando yo me acababa de convertir, cuando yo me convertí, pues
Yo, como le dije, yo tenía una esposa y tenía 2 hijos. Nos habíamos casado por el catolicismo. Y yo me convierto. Y vivía en la casa de mis suegros y todos eran católicos. Entonces, una batalla terrible. El asunto es que, hermano, mi esposa no quería nada. Nada de nada. Y me cansé. Me cargué. Y aparte otras cosas que no caminábamos bien. Nuestra economía no era solvente. No estábamos realmente, ¿cómo decirle? Bien, digamos, bien encontrados con nuestro amor. Y se había descendido, hermano, y ya era un caos. Entonces yo un día, siendo cristiano, yo dije, yo me largo y la dejo, ya no aguanto, me voy. Porque ya no quería nada con el Señor. Y otras cosas, según yo. Eso estaba en mi mente, hermano. Y ahí, queriendo yo huir de la casa, cuando llegaron y tocaron el timbre de la casa. Pensando yo en eso, hermano. Acabamos de tener un pleito ahí con mi esposa y dije, ya me largo y me voy de aquí. Y entonces sonó el timbre de la casa. Era el hermanito que me había evangelizado y me había llevado a la iglesia. Cuando yo vi que era él, hermano, solo verlo, sentí algo así como que ahorita a usted le dieran una limonada fría así. Así sentí. Y yo cuando lo vi dije, me alegré, man. Y entonces abrí mi corazón y le dije, mira, yo ya no aguanto, le dije. Y yo me largo, le dije, de esta casa. Y solo se me quedó viendo y me dijo, si vos te vas, Dios no te va a bendecir. Se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé trabado ahí, hermano. ¿Qué hacía? No me fui. Ahí sigo. Vamos a cumplir 44 años de casados. Porque llegó alguien que de acuerdo a la palabra de Dios había crecido. Yo no sé por qué llegó él a mi casa en ese mismo momento. Solo llegó, dijo eso y se fue. Yo lo único que puedo entender es que Dios lo llevó porque era un discípulo de él. Y llevó la palabra en el momento de uno que estaba fatigado. Entonces tú puedes ser utilizado por el Señor. Si te conviertes en discípulo del Señor, Dios te puede utilizar a ti para llevar una palabra a la gente que está fatigada, a la gente que tal vez ya no quiere nada con el Evangelio, para la gente que se alejó del Señor, hermano, para muchas cosas. Pero nota qué importante es llegar a ser discípulo del Señor. Oiga, Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Eso quiere decir, hermano, claro que no está hablando de que, está hablando de la forma que uno habla. Está hablando de la forma que uno se expresa, que está hablando de las palabras que salen de nuestra boca. Y recuérdese que de lo que sale de nuestra boca es lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero el que ministra el corazón es ese Señor. El que cambia el corazón es Dios. Entonces, hermano y hermana, tú puedes ser un discípulo del Señor y te puede dar una palabra para que cuando encuentres a un fatigado lo levantes, no con tu fuerza, sino con el poder de la palabra de Dios. Lengua de discípulo. Eso quiere decir que nosotros nos tenemos que llenar de Él. Eso quiere decir que nos tenemos que llenar también de su palabra. Por eso le digo, importante es ser discípulo, hermano. Mire, hermano, créanme, el que es usado por el Señor no tiene necesidad de andar pidiendo jerarquías en la iglesia. Pastor, póngame de anciano. Nah. A veces la gente pide que lo pongan de anciano y no le atina nada, hermano. Mejor ser discípulo del Señor, que cuando encuentra un fatigado tenga palabra de Dios para levantarlo. Qué rico, qué sabroso, qué deleitoso es encontrar a alguien que es discípulo del Señor cuando uno está fatigado.
Ay, hermano, yo le doy gracias a Dios porque Él ha tenido cuidado de mi vida. Porque en los momentos oportunos siempre ha salido al encuentro gente para ayudarme. Que yo entiendo que ha sido discípulo del Señor. Yo no sé si usted quiere ser discípulo del Señor. Yo quiero seguir siendo discípulo del Señor, hermano. Y esta carrera no termina. Eso, olvídese. Va. Ok, va. Mire pues. Fíjese lo que consiste un discípulo. Tiene lengua de discípulo, oído de discípulo. Es una persona que ha aprendido obediencia. Y otra cosa, no se echa para atrás, no retrocede. Fíjese pues, lengua de discípulo, oído de discípulo, aprende obediencia y no retrocede. ¿Le gustaría ser usted de esos? Yo sí, hermano. De veras, yo sí quiero ser de esos. Ahora bien, fíjese que cuando vemos estas características, cuando vemos aquí, cuando dice, mañana tras mañana, dice acá, despierta mi oído. Pero déjeme, ese despertar, mire, si dice aquí, que mañana tras mañana me despierta, ¿qué quiere decir eso? ¿Usted se despierta en las mañanas o lo despiertan? ¿Ah? Bueno, aquí la hermana dice yo me despierto. ¿Y usted? A mí me despiertan. Porque hay que ir a dejar a la esposa al trabajo. Papá, ya es tarde, vámonos. Bueno, pues vámonos. A mí me despiertan. Pero digamos, quiero agarrar aquí, digamos, lo que vi mis hermanos. Se despiertan. Bueno, eso quiere decir que puede ser que tengan una disciplina, un horario que automáticamente ¡pum!, se levanta uno a tal hora porque ya se volvió una disciplina. Aunque tal vez ponga la alarma, uno se despierta antes que la alarma. Bueno, pero aquí dice, mañana tras mañana me despierta. Eso quiere decir que no va a ser en nuestro horario, sino que antes de que nos despertemos, el Señor va a estar ahí. Despiértate, despiértate. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque aquí dice claramente que mañana tras mañana me despierta. Eso quiere decir que Dios puede acercar a ti si tú dices, Señor, yo sí quiero ser tu discípulo. Bueno, perdóname. Si estás acostumbrado a despertarte a las 6, puede ser que Él te empiece a llamar a las 5 de la mañana, porque Él te va a despertar. Si estás acostumbrado a levantarte a las 4:30 de la mañana, puede ser que Él a las 4 te esté despertando. Y hermano, cuando a uno lo despiertan a una hora que no es, ¿qué pasa? Va que cuesta un poquito a agarrar el barco y levantarse uno. Pero ese es Dios el que nos va a empezar a despertar. Si nosotros le decimos, yo quiero ser tu discípulo, eso nos va a empezar a inquietar. ¿Pero para qué? Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Eso quiere decir, hermano, eso quiere decir que Dios nos puede despertar para que escuchemos su voz, para que escuchemos su instrucción. Perdóneme. ¿Cómo sería que Dios nos levantara de mañana tras mañana y oyéramos su voz? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo sería nuestro día? Si Dios nos despierta, ¡pam!, y oigamos la voz de Dios. Una palabra, hermano. Una palabra que venga de Él. Suficiente. Pero oiga, entonces quiere decir que aparte de tener lengua de discípulo, hay que tener oído de discípulo. Y el oído de discípulo es como que
lo empiezan a entrenar a uno el Señor, que nos empieza a despertar un poco más temprano de lo normal. Va, déjame decírtelo así. ¿Estaríamos dispuestos a entregarle un poquito de nuestro sueño al Señor para oír su voz? Yo creo que sí nos conviene. Yo creo que nos convendría decir, Señor, aunque me cueste, Señor, pero ahí voy. Porque dice que mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar. Eso quiere decir que Dios va a hablar. Para escuchar como los discípulos. Y fíjese qué interesante que esta palabra escuchar es la palabra shamá, que significa escuchar, oír, considerar, prestar atención, escuchar atentamente e inteligentemente. ¿Y sabe qué significa? Obedecer. Entonces quiere decir que cuando nosotros escuchamos, tenemos, déjeme decirlo así, ya no lo voy a cargar con eso de que el Señor lo va a levantar más temprano. No se asuste, tranquilo. Pero dice aquí que es escuchar atentamente e inteligentemente para obedecer. Hermano, ¿cuántos los que estamos aquí somos realmente obedientes a la palabra? A cada quien debe evaluarse y considerarse qué tan obedientes a la palabra. Pero de acuerdo a esto, quiere decir que una de las cosas que Dios nos va a enseñar cuando Él hable es aprender a obedecer. Mire, hermano, yo le aseguro que si nosotros, todos nosotros, fuéramos obedientes a la palabra, como decimos por ahí en Guatemala, otro gallo cantaría, hermano. A veces nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Y yo no lo digo por nosotros únicamente, lo digo porque lo veo en la Escritura. ¿Sabe qué? Lo veo, ¿sabe en dónde? Lo veo en un rey, un rey muy, quiero decir yo, muy connotado, muy poderoso, valiente, guerrero, que ganaba sus batallas, que no había ejército que lo pudiera detener. David. Y ese hombre, siendo lo que era, se descuidó. Y usted sabe que pecó con Betsabé. Y él ocultó el pecado hasta que Dios le mandó al profeta Natán. Y entre las cosas que Natán le dijo, por cuanto desobedeciste a la palabra de Dios, por cuanto desechaste la palabra de Dios, hermano, ¿y en qué momento la desechó? Fíjese que no es asunto que uno diga, ya no quiero nada con la palabra, no, sino ¿sabe qué consiste eso? En que cuando tomamos una decisión, o ponemos nuestra voluntad, o ponemos de por medio la palabra de Dios. ¿En qué momento desechó la palabra de Dios David? Cuando él vio a Betsabé. Cuando él vio a Betsabé y la vio así, pero una gran mujerona, hermano. Ya sabe cómo estaba, ¿verdad? Ya le vio usted por ahí esa parte. Fue impactante, hermano, para él. Vino la tentación y él dijo, ¿de quién es esa mujer? Y le dijeron sus siervos, ella es esposa de Urías, Eteo. ¿Qué le estaban diciendo? Esa mujer no la puedes tener porque está casada, es de otro hombre, no la puedes tomar. Ahí era el momento de decir, ¿hago la voluntad de Dios o hago la mía? Y él desechó la voluntad de Dios, desechó la palabra de Dios y dijo, tráiganla. Le era prohibido tomar mujeres casadas. Bueno, y también ahora, ¿va? Pero en ese momento de decisión es cuando nosotros tenemos que ver
si ponemos nuestra voluntad primero o ponemos la palabra de Dios ante nuestros ojos. ¿Y cuántas veces en la vida tenemos que decidir, hermano? Todos los días, todos los días. Entonces yo te digo, escuchar con atención, escuchar para obedecer. Dios quiere, hermano, que no solo, qué bonito, no, sino Dios quiere que aparte de que escuchemos bien, aprendamos a obedecer. Hermano, hoy yo te dejo una enseñanza, que si tú la tomas y la cobijas en tu corazón, te va a prosperar, porque no es mi palabra, ni es mi estrategia, sino que es un crecimiento que Dios quiere que todos sus hijos tomen para avanzar. Bueno, entonces note usted que es para obedecer. Bueno, pero dice aquí, mire, mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Eso quiere decir que el que se convierte en discípulo aprende a escuchar. No como decimos nosotros, yo no sé cómo le decían aquí, pero nosotros allá en la escuela decían, ustedes oyen, le entran por un oído y le sale por el otro, no aprenden nada. Porque uno solo eso oye, ¿no? Está bueno, pum. Pero esto no. Esto tiene que establecerse en el corazón y que vaya formando nuestra vida. Pero mire qué más dice. Oiga, verso 5. El Señor Dios me ha abierto el oído. Perdón. Si lo abrió, es que estaba cerrado. O sea, hermano, quiere decir que a veces nosotros tenemos que considerar que a veces no escuchamos bien. Hermano, a veces no escuchamos bien. Y tenemos que aprender a escuchar atentamente, inteligentemente. Y si oímos de esa manera, vamos a obedecer la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Ok, entonces esa palabra abrir dice que significa abierto de par en par. Imagínense, o sea que van a abrir nuestro oído de tal manera que va a ser sensible a la voz de Dios. Especialmente aflojar, soltar, arar, tallar, dice aquí. Entonces note que cuando se habla de abrir, es que, hermano, hay tapones en los oídos espiritualmente hablando, que no nos dejan escuchar bien. Y si uno se convierte en discípulo del Señor, va a haber lengua de discípulo, va a haber una forma de oír atentamente para obedecer, pero se van a abrir nuestros oídos para poder oír lo que viene de parte de Dios. Jale, hermano, estos. Y voy a terminar, dice, el Señor Dios me ha abierto el oído, verso 5 le estoy leyendo, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Dos cosas importantes ya. Una, lo que él está hablando, obediencia. Ahí lo dice, ¿va? El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente. Oí tu palabra, Señor, y obedecí. Atendí tu voz, Señor, y hice caso. Pero algo más dice, no fui desobediente, ni me volví atrás. Hermano, cuando uno tiene encuentros con el Señor, cuando uno oye la voz de Dios, uno sabe en qué Dios ha confiado. Y aunque pase angustias, aunque pase tribulación y aunque pase hambre, nada nos separará del amor de Cristo. Pregunto, ¿nos conviene ser discípulos del Señor? Nos conviene. Y yo le invito a que usted se convierta en un discípulo del Señor. Aunque se tenga que levantar un poquito más temprano. Porque es que, mire, hermano, aquí dice, Él despierta mi oído mañana tras mañana. Y eso quiere decir que aún sábado y domingo. Es que, mire, hermano, a veces, mire, nosotros como humanos somos un poquito chuecos, hombre. ¿Sabe qué quiere decir chueco o no? ¿No? Chueco es alguien que no camina bien, pues. Va. Porque, hermano, póngase que hay una persona que trabaja de lunes a viernes.
que probablemente se levanta, póngase a las 5 de la mañana para llegar a trabajar. Pregunto, ¿a qué hora se levanta el sábado? A las 9 de la mañana, porque qué rico. Mi hermano, nosotros hemos tenido que aprender a rendir nuestra voluntad y a que el alma nuestra sea atenta y obediente. Le voy a decir por qué. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros allá en Guatemala, el primer servicio de domingo es a las 7:30 de la mañana. Domingo. Y usted, si usted se conecta un domingo, usted va a ver la iglesia llena. O sea, hay gente que le gusta ir temprano. Podría ser, déjeme decirle para no exagerar. Puede ser que yo diga, me levanto temprano, voy a primer culto y tengo todo el día libre. Bueno, pero hay gente que pasa los 4 cultos ahí. Ay, a veces algunos llegan de madrugada, no, Dios me guarde. Pero lo que lo voy es que ¿sabe qué pasa? Que nos hemos topado nosotros con que a veces tenemos que decir domingo, hay que levantarse temprano también. Que probablemente el domingo es, aún que haya culto, porque por ejemplo veo a algunos hermanos allá en la Ciudad de México que su servicio el domingo los tiene a las 12 del día. Y yo digo, no puede ser, digo yo. A las 12 ya vamos saliendo nosotros del segundo culto. Pero bueno, así lo tienen ellos, no hay problema, no es una queja ni reclamo, pero a lo que voy es que, hermano, aquí dice, mañana tras mañana, despierta mi oído para escuchar, para atender, para obedecer. Y yo creo que nos conviene, hermano. ¿Por qué? Porque si somos obedientes a la voz de Dios, le aseguro que nada nos hará retroceder. Nada. Y eso va a ser un testimonio vivo para la gente que viene atrás de nosotros. Es que ese es el asunto. Es que el discípulo al caminar va a dar un testimonio. Y entonces otros lo verán y decir, no es hermano, qué tremendo, mi respeto no es hermano. Y entonces uno como que impacta y hace que otros hermanos nos sigan nuestras pisadas, porque nosotros somos discípulos del Señor. Entonces nos conviene. Póngase en pie, mi hermano, en esta hora, déjeme ministrar esta palabra.